Señor, te damos a ti la gloria, la honra, la alabanza. Te hemos cantado, Señor, y pudiéramos seguir haciéndolo durante todo el día, Señor. Nuestra vida no alcanzaría para seguir manifestando lo que eres tú, Señor. La gloria de tu belleza, de tu verdad, de tu carácter, Señor, de tu palabra. Pero sobre todo, Señor, saber que eres tú quien nos ha redimido a través de Cristo, Señor. Queremos pedirte que bendigas la palabra del día de hoy. Queremos pedirte que tu Santo Espíritu sea el que prepare nuestros corazones para que la palabra que el día de hoy va a ser predicada pueda caer en buena tierra, Señor. Que tú nos pongas ese sentido de atención para poder nosotros estar conscientes, Señor, de que es tu verdad, que es tu palabra, Señor, la que hace que nuestras vidas tengan vida, respiren espiritualmente, Señor. Y nosotros estamos dependientes completamente de ti, Señor. En esta semana queremos que no transcurra un día más sin que tu palabra y lo que el día de hoy tú tienes impacte nuestro corazón, Señor. Haz que nosotros podamos recibir la bendición que tú tienes preparada para tu iglesia a través de tu palabra y de tu mensaje en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Voy a ir pidiéndoles, por favor, que vayan ustedes buscando en sus Biblias el pasaje en la carta de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5, y que lo dejen ahí preparado y lo dejen ahí listo para poder iniciar con este mensaje, recordando que estamos en la serie de la realidad del mundo sin temor a Dios. El día de hoy este mensaje lo he titulado Identificando la sutil influencia de la autonomía. La semana pasada el pastor Abelardo nos trajo un mensaje y nos pudo servir de parte de Dios al traernos la verdad de que hay una realidad en este mundo que no teme a Dios sobre algo que muchas veces suele pasar de maneras muy sutiles y difíciles de identificar. Algo que es llamado la autonomía, que muchas veces este término se utiliza en algunas instituciones y no suele ser un término tan extremadamente peligroso a nuestros oídos, pero involucra un concepto sumamente dañino para el alma del ser humano. El pastor Abelardo nos decía la semana pasada cuál es la definición de la autonomía, que es esa disposición basada en el egoísmo que lleva a una persona a vivir de acuerdo a lo que esa persona desea, sin ninguna restricción y sin permitir que nadie le ponga límites. También nos decía él la semana pasada que lo atractivo de la autonomía es que hace una promesa a quienes viven de esta manera en una autodefinición o en una autoexpresión. Les promete una supuesta felicidad y una supuesta plenitud. Y veíamos también la semana pasada que como creyentes nosotros debemos de rechazar toda clase de autonomía porque ésta conduce a vivir un engaño y en una esclavitud para nuestra alma y porque además, algo muy importante, nos decía el pastor Abelardo, tenemos dueño y no nos pertenecemos a nosotros mismos porque ese dueño ha pagado con precio de la sangre de su Hijo la propiedad de nuestras almas y nuestra vida entera. Y esa es la razón por la cual el día de hoy queremos continuar con este tema de la autonomía y ser este mensaje una extensión, una continuación de este tema de la autonomía. Nosotros el día de hoy queremos que el Espíritu Santo sea el que nos oriente mejor y nos dé mayor claridad para identificar la autonomía en áreas prácticas de nuestra vida. La semana pasada veíamos algo muy importante. ¿Qué es esto? Las razones por las cuales es muy atractivo esto. Pero ahora, en esta ocasión, vamos a ver si de alguna manera el Señor nos ayuda con su palabra para identificar algo que tal vez ni tú ni yo hemos identificado a lo largo de nuestra vida cristiana.
¿Qué tan sutil ha sido esta influencia de la autonomía? Que tal vez incluso ahorita alguno de nosotros no nos diéramos cuenta qué tan arraigado está. Y por eso la importancia de que el Espíritu Santo nos ayude a ver esto en nuestra vida. El mundo está avanzando, hermanos, en una dirección contraria a la verdad y a la voluntad de Dios. Es importante para nosotros como su pueblo, entonces, tener la capacidad de discernir todas las ideologías que están alrededor de nuestro mundo hoy en día. Son demasiadas ideologías, pero tienen una raíz en común que el día de hoy vamos a estar buscando identificar a través de lo que la palabra de Dios nos revela acerca de esto. Y quiero hacer una ilustración rápida al respecto con este tema. Quiero decirles un dato muy importante. Espero que alguno de ustedes no esté viajando por avión rápido en estos próximos días. No quiero alarmar esto, simplemente es un dato, ¿verdad? Es que la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, desde el 2008 a la fecha, ha investigado cuáles han sido las principales causas de los accidentes aéreos en el mundo. Y dicen que la principal causa, el 72%, es decir, la causa por mucho, la más importante, es los fallos del piloto y el copiloto. Y uno pudiera pensar, caray, ha de ser porque no están tan preparados en su pericia, en su experiencia o en su conocimiento del procedimiento de vuelo. Pero déjenme decirles lo que dice esta estadística. La razón por la cual existen estos fallos en el 72% de los accidentes es porque hay excesos de confianza, desorientación visual y espacial y muy mala interpretación en indicadores del tablero. Esto me hace pensar, hermanos, que como pueblo de Dios nosotros debemos de ser muy sobrios y cuidadosos como pilotos que de nuestra vida el Señor nos ha mandado a hacer. Y no solamente de nuestra vida, de nuestra propia familia, de nuestra esposa, de nuestros hijos, de aquellos que están a nuestro cargo. Debemos de ser muy cuidadosos y tener una visibilidad clara y una orientación correcta para que no vayamos en una dirección por excesos de confianza, por falta de orientación o por incluso no leer bien las señales que Dios nos ha llamado a leer de manera adecuada. Necesitamos identificar y saber dar lectura al entorno en que vivimos y eso el Señor lo desea para mantenernos firmes en la libertad que Cristo nos ha dado. Y es por esa razón que el día de hoy quiero dividir este mensaje en 3 secciones. El primero de ellos es que podamos identificar primeramente el daño catastrófico que la autonomía trae. Así como en un vuelo y así como en el lenguaje de aviación, el daño catastrófico es considerado como aquel de mayor alto nivel que simplemente está catalogado de esa manera porque ocasiona la muerte. En segundo lugar, la sección que vamos a ver es identificar no solamente el daño, sino identificar la fuente que alimenta la autonomía. Y en tercer lugar, identificar los síntomas de autonomía en nuestro corazón. En primer lugar, el daño, el segundo, la fuente y el tercero, los síntomas en nuestra vida. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. Voy a dar lectura en esta primera sección, hermanos. Pablo le está diciendo a Timoteo una instrucción muy importante. Algo en donde le llama la atención a Timoteo, que es un joven anciano de una iglesia, y noten esto, es muy importante. Pero debes de saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Y versículo 5,
como si no fuera suficiente toda esta lista abundante de características en el carácter del ser humano. Versículo 5, dice Pablo a Timoteo, y teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, debes de saber esto. La palabra debes saber en el original griego significa comprensión inteligente. Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, no pases de largo este tema es importante. Ten una comprensión clara e inteligente de lo que voy a decirte a continuación, de lo que va a pasar en estos tiempos. Estos tiempos no se refiere a los últimos tiempos, un poquito antes de que venga el Señor de nuevo a la tierra. Pablo está diciéndole, los últimos tiempos son estos tiempos desde que Cristo ha venido y ha resucitado hasta que vuelva por segunda ocasión. Estos son los últimos tiempos. Y luego le menciona Pablo a Timoteo que estos son tiempos difíciles. La palabra original, hermanos, griega ahí, es la misma palabra que Mateo utiliza en su evangelio para describir a los 2 endemoniados gadarenos que se enfrentan a Jesús cuando dice que eran violentos en extremo. Es decir, Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, cuidado, ten comprensión, ten claridad. En los últimos tiempos van a venir tiempos violentos en extremo, descontrolados, peligrosos, tan peligrosos como endemoniados, como estos 2 endemoniados gadarenos que enfrentaron a Jesús. ¿Te das cuenta la razón por la cual Pablo del versículo 2 al 4 hace una descripción de características sumamente aterradoras de los hombres? De por sí, cuando tú lees alguna de ellas en lo individual, te impacta, ¿verdad? Que diga desobedientes a los padres, blasfemos, soberbios, pero ya en conjunto, realmente Pablo quería hacer ver a Timoteo una cosa relevante en el vuelo que Timoteo va a tener en su vida y para la iglesia que él estaba pastoreando o dirigiendo. El versículo 5 nos describe el daño más catastrófico de esta situación. Que no solamente habrá esta clase de evidencias en el carácter de los hombres, porque eso lo podemos ver nosotros en el mundo cuando tú ves las noticias, cuando tú ves los medios electrónicos, cuando tú escuchas en la radio o en la televisión, ¿verdad? Estas cosas salen ahí. Pero lo importante de Pablo al señalar esto es que Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, pero esto ya no nada más va a estar afuera. Esto va a estar muy cerca del entorno. ¿Por qué? Porque dice, este daño es que las personas, afirmando con egoísmo y autonomía, van a afirmar que al mismo tiempo son espirituales, piadosas, morales y buscadoras de Dios. Algo insólito y abiertamente inaceptable que el apóstol Pablo enfatiza a Timoteo, donde le dicen, van a negar la eficacia del poder de Dios al decir que son espirituales. Este es el daño catastrófico. Es como en un vuelo, ¿verdad? Que el piloto reporta un daño catastrófico. En ese nivel, porque está el riesgo de perder la vida de los tripulantes. A ese nivel está Pablo diciéndole a Timoteo. Incluso la Nueva Traducción Viviente, en el versículo 5, menciona esto. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Interesante lo que dice la Nueva Traducción Viviente, ¿verdad? Van a ser religiosos, pero van a rechazar el único poder que existe para hacer su voluntad. No, para hacerlos obedientes a Dios. Y ese poder es el Evangelio. En pocas palabras, Pablo está diciendo a Timoteo, va a haber personas que se digan religiosas, espirituales, pero van a negar el poder del Evangelio. Lo van a rechazar y van a querer vivir en autonomía, incluso afirmando que son piadosos. Hoy en día, hermanos, esto es bien importante. Un estudio del Pew Research Center hizo un estudio en el 2015, o hace 6, 7 años ya, de esto, bastante reciente. Dice que la generación actual que asiste a una iglesia se identifica cada vez más
ya no como cristianos, sino como religiosos o como creyentes no afiliados. De cada 100 personas que asisten a una iglesia, solamente el 46% se dice cristiano y el 34% se dice creyente no afiliado, espiritual nada más. Busco a Dios. Y el otro 20% no se identifica, es decir, son probablemente gente que se dice ateo o que no cree en Dios. En esta generación que estamos viviendo, hermanos, la generación joven está siendo tentada a pensar que tiene mayor autoridad que los viejos. El manejo de la tecnología ayuda a impulsar este cambio de fuente de autoridad. Y lo podemos notar, ¿verdad? A veces vemos niños de 3 años, bueno, no sé, 5 años, para no exagerar tanto, manejando mejor los dispositivos y enseñando a sus abuelos a hacerlo, a interpretar la información, a buscar cierta información. Y esto, como ninguna otra generación, los jóvenes están más propensos a ver hacia abajo a las generaciones pasadas. Además de esto, el dudar y cuestionar lo establecido en el pasado es la bandera del individualismo expresivo que se ha vuelto popular en nuestra época. Y quiero decirles esto específicamente, hermanos. Lo que distingue a nuestra generación de otras es que la era del Internet hace que el problema de la autonomía haga metástasis de manera más rápida. ¿Qué es la metástasis? Este proceso de expansión rápido y dañino y profundo de una enfermedad terminal como el cáncer, por ejemplo. Eso es lo que está ocasionando y promoviendo más nuestra era. No que el Internet en sí mismo sea malo, pero la autonomía se está propagando más rápido por estas ideologías de cuestionar todo lo pasado. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3 al 5, quiero leerles lo que Pablo sigue diciendo a Timoteo en este mismo tema, pero quiero leérselos en la Nueva Traducción Viviente. Dice la Nueva Traducción Viviente del capítulo 4, del versículo 3 al 5. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Pero me gusta lo que dice Pablo a Timoteo en el versículo 5, en la primera parte. Pero tú, Timoteo, debes mantener la mente clara. Mantente sobrio, Timoteo. No cedas ante esta situación. Esto va a pasar. Y no es en un tiempo futuro lejano. Esto va a pasar, le dice a Timoteo, en el primer siglo de nuestra era que va a pasar. ¿Te imaginas cuánto esto ha avanzado ahora, 20 o 21 siglos después? Es ahora cuando el individuo se declara el árbitro principal de significado y autoridad. Y esto ha ocasionado muchos daños a la iglesia de nuestras últimas décadas. Cuando una comunidad de creyentes se enfoca menos en la autoridad y señorío de Cristo sobre las personas y se enfoca más en la autonomía de las personas y sus deseos, pierde su poder de hacerlos volverse de sus ídolos. ¿Por qué? Porque pierde la preeminencia y el poder del Evangelio. Nosotros no buscamos a Dios y el poder de nuestro cambio está en nosotros, hermanos. El poder está en Cristo para transformar el corazón, no para afirmar el corazón, porque el corazón está dañado. Nuestro corazón está dañado. La promesa del Evangelio no es voy a mejorar tu corazón, como dice este mundo, vamos a crear una mejor versión de ti. El Evangelio es vamos a cambiar tu corazón que está echado a perder, que está endurecido, para crear uno nuevo según la imagen de Jesús. Por eso Pablo llama a Timoteo en este primer punto de nuestro mensaje. Timoteo, identifica el daño que hay en el corazón del ser humano.
para no perder el rumbo y la orientación de nuestras vidas como pueblo de Dios. En segundo lugar, la segunda sección, y quiero que me acompañen ahora, si están tomando notas, esta segunda sección, recuerden, es ahora vamos a identificar la fuente que alimenta la autonomía en nuestra vida. Ya vimos cuál es el daño y es demasiado evidente y es demasiado enfático Pablo en la palabra de Dios para decirnos que esta no es cualquier cosa, que esto no es algo simplemente normal, que en cualquier generación ha pasado. No, esto es algo realmente peligroso. Y ahora vamos a ver qué fuentes son las que alimentan esta autonomía en nuestra vida. Y al decir esto, hermanos, quiero ser también muy cuidadoso. Cuando yo digo que alimenta la fuente de autonomía, no te imagines nada más a las personas que no conocen a Dios. Evalúa tu vida para ver qué tanto estas fuentes pueden estar también siendo de influencia en tu vida. El mundo, el diablo y nuestra carne son las principales tres fuentes de la autonomía de nuestra vida. Vamos a Efesios, por favor, capítulo 2, versículo 1 al 3. Vamos a leer lo que dice ahí, Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Pablo está hablándole ahora a la iglesia en Éfeso y le dice esta verdad. Y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, nota esto, según la corriente de este mundo, en primer lugar. Segundo lugar, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre ellos también, todos nosotros, en otro tiempo, antes de Cristo, vivíamos, número 3, en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo claramente nos está diciendo en estos 3 versículos las 3 principales fuentes, claramente, la corriente de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, es algo muy personal y muy real, no es solamente mitología o simbolismo. Y en tercer lugar, los deseos de nuestro corazón, de nuestra carne, las pasiones y la mente en nuestro interior. De forma muy clara lo dice. Muchos de nosotros sabemos de estos 3 elementos. Seguramente al decirlos, probablemente tú dijiste, sí, yo sé cuáles son. Me los sé de memoria. Es más, sé que son los enemigos de todo creyente, los enemigos del reino de Dios. Pero quiero detenerme un poco en esto, hermanos. Muchas veces subestimamos y malentendemos el poder que estas influencias tienen. Y quiero abordar la primera de estas influencias en este segundo punto, que es el mundo. El mundo, sus ideologías y corrientes son una de las fuentes, pero no son la única fuente. Y muchas veces concluimos de manera anticipada que lo que necesitamos, si el mundo es el problema, es que necesitamos separarnos del mundo, alejarnos del mundo, aislarnos del mundo. Esa mentalidad de aislamiento y separación por miedo más que por convicción, por temor más que por obediencia al Señor. Cuando decimos, si tan solo no te acercas al mundo, no pruebas estas cosas, no escuchas estas cosas, no veas tal o cual cosa, eso te va a mantener a salvo. Y ciertamente, hermanos, apartarnos y no escuchar o no ver ciertas cosas que hay en el mundo pueden ser una buena medida para mantener un cuidado saludable de nuestra alma y de la de nuestros hijos, pero para nada es la solución permanente para entender este importante asunto. Pablo le dice a los romanos en el capítulo 12 del versículo 2, no lo busquen, que no se adapten a este mundo, sino que se transformen mediante la renovación de su mente. Pablo les dice, no se adapten, no les dice, no, váyanse a este mundo, refúgiense en un lugar ahí lejano, les dice, no se adapten, no se conformen, vivan en este mundo, pero no sean como en este mundo. Porque de qué otra manera vamos a alumbrar si nosotros nos aislamos de este mundo. Esa es una de las tareas específicas que Cristo mismo nos ha dado como creyentes y como iglesia.
Cuando Jesús le dice a los discípulos que oraran, no menciona esta palabra mundo, pero da esta idea cuando dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, así como en los cielos. ¿Por qué nos llama a orar de esta manera el Señor? Porque vivimos en medio de un sistema de patrones de pensamiento que se oponen a Dios en cada aspecto de la vida. Y ¿sabes algo? No es tan visible muchas veces, es demasiado sutil estas corrientes opuestas al Señor. Nos decía el pastor Abelardo la semana pasada cuando nos mencionaba el ejemplo de una porción de la letra de la canción de la película de Frozen, ¿verdad? Es una película para niños, inofensiva, no pasa nada. Estamos exagerando tal vez. Hay algo que necesitamos ser como creyentes y es ser cuidadosos y estar alertas en todo. Porque cuando menos te imaginas, estas influencias empiezan a ser parte de nuestras convicciones, de nuestra identidad. Nuestra cultura secular disipula nuestros corazones a ser fieles a nosotros mismos. Eso a mí me impacta porque somos llamados a ser discípulos como creyentes en la iglesia, a ser discipulados. Pero ¿sabes algo? El mundo también tiene su cultura de discipulado. Y el mundo está empujando a las personas a discipular a sus corazones a ser fieles a ellos mismos. No a Dios, no a una iglesia, no a una convicción, no a una verdad, a ellos mismos. Y cuando esa verdad se alinea a lo que tú quieres, bueno, pues entonces puedo estar en una iglesia, puedo caminar de acuerdo. Pero cuando se aleja esa verdad de lo que tú quieres, entonces el mundo te empuja a decir, tú tienes que ser fiel a ti mismo en lugar de Dios o de cualquier clase de verdad impuesta. Está inundada nuestra sociedad de esto, hermanos. Quiero darte un ejemplo. En cuanto a los argumentos de las personas que están a favor del aborto, el documento, o hay un documento que la ONU ha cambiado, porque antes se mencionaba mucho el derecho de elegir a las personas como argumento sólido en favor del aborto, y ahora la ONU ha cambiado ese argumento basado en el derecho de elegir y ahora lo llama autonomía corporal. 11 veces en ese documento se menciona este concepto de autonomía. Déjame leerte una porción de este documento. El derecho de la mujer embarazada a acceder a la interrupción del embarazo debe ser autónomo. El derecho de la mujer ya nacida a su salud, a su autonomía, está por encima del derecho a la vida de los cigotos y fetos. ¿Te das cuenta? Sutilmente, pero enfatizando cada vez más la autonomía y llamando incluso a estos seres creados a la imagen de Dios, niños, vidas humanas, de una manera despectiva y de una manera disminuida. Todas estas narrativas, hermanos, forman una alternativa de autoridad espiritual, que es la autoridad de la autenticidad. Poner por encima ser auténtico a buscar la verdad de Dios. En las escuelas e instituciones actualmente hay una promoción para animar a los niños el razonamiento de ellos mismos en contra de la autoridad, alentando la duda y la crítica porque la consideran valiente, fuerte y atrevida. Ya no solamente como antes, ¿verdad? Hace unos 20, 30 años que se decía, bueno, los derechos de los niños, a no ser maltratados, a no ser disciplinados, Ahora se alienta la duda a la autoridad y el cuestionamiento porque se considera valiente y se considera atrevido. Estos ideales, hermanos, de derechos y libertades, que son una de las grandes fortalezas de nuestra sociedad, al mismo tiempo están convirtiéndose en una de nuestras más grandes debilidades. En ningún lugar de la Biblia la libertad significa derechos a reclamar. En cambio, la libertad que el Señor nos da siempre es relacional y es moldeada por el amor a Dios y el amor a los demás.
Así que el mundo, que es esta primer fuente de poder que alimenta la autonomía, necesitamos evaluar con cuidado, necesitamos considerar con cuidado qué es esto. Porque hay un daño que está provocando. Y así como en los aviones les decía, hermanos, hay un daño catastrófico, se detecta por los pilotos o el copiloto, y lo que sigue después de actuar sobre el daño es detectar el origen. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que originó esto? Antes de poder regresar al aeropuerto, antes de poder actuar de una manera, lo segundo que tienen que hacer es, ¿dónde está el origen del problema? Porque si el origen del problema está todavía ahí presente, puede ocurrir algo peor al querer regresar o al querer tomar alguna acción. La segunda fuente de poder, dice este pasaje, la segunda fuente de alimentación de la autonomía es nada más y nada menos que el príncipe de la potestad del aire. Como si no fuera suficiente problema, ¿verdad, hermanos? El tener un sistema natural que está opuesto al Señor, hay otro sistema invisible que es dirigido por el diablo y sus poderes espirituales. El Señor en su palabra nos revela que en efecto hay fuerzas espirituales reales de maldad y que hay una realidad espiritual satánica. Y aquí en este punto tenemos que ser muy cuidadosos, hermanos, porque justo en este punto, en esta segunda fuente de poder que es Satanás, la iglesia ha ido en dos grandes riesgos o en dos grandes polos que han causado un daño igualmente fuerte. ¿Cuál es este problema? Sobreestimar el poder del diablo y verlo en cualquier lugar y atribuirle cualquier cosa y quitando la responsabilidad al ser humano. Pero el otro es igualmente dañino, subestimar el poder del diablo. ¿En dónde probablemente estaremos nosotros en ese equilibrio? Acerca de nuestra concepción de la realidad de Satanás y sus huestes. Es bien importante porque la Biblia es demasiado clara en este punto, que la humanidad está bajo la influencia sobrenatural y poderosa de un ser. Y nosotros como pueblo de Dios estábamos, dice Pablo, bajo ella también cuando no teníamos a Cristo. Y alguien podría decir, bueno, pues ya no estamos, ¿verdad? Pero cuidado, nosotros como creyentes estamos expuestos a las mentiras todavía que pueden hacernos actuar en autonomía en algunas áreas de nuestra vida. Primera de Pedro 5:8 lo menciona muy bien el apóstol Pedro diciendo esto: sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, es decir, una persona identificable, un ser identificable, el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Y Pedro no está diciendo buscando personas a quien devorar allá afuera, le está diciendo a un grupo de creyentes: tengan cuidado con esta realidad, estén atentos, sean cuidadosos. Y una de las más importantes estrategias del diablo, si no es que la principal, es el engaño. Satanás es un ser personal y es un ser espiritual que se ha rebelado contra Dios y liderea el reino espiritual compuesto por poderes demoníacos que anteriormente eran ángeles que se rebelaron contra Dios. ¿Dónde empezó la autonomía en este mundo? No empezó en esta realidad natural, empezó en una realidad espiritual hace mucho tiempo. Ahí empezó la autonomía, donde Satanás dijo: yo quiero estar en el lugar de Dios, yo merezco estar en el lugar de Dios, y no me parece justo, algo muy similar a lo que hoy sucede en el corazón de los hombres. Dice la Biblia en Juan 8:44, no lo busquen, lo decía el pastor Abelardo la semana pasada: Satanás no se aferra a la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y es el padre de mentira. Jesús dice en un solo versículo 5 veces que es mentiroso, de diferentes maneras. Y luego en Apocalipsis, el mismo Juan, en el capítulo 12, versículo 9, no lo busquen, dice: y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. No hay nadie que se escape de su influencia, es un ser extra y sobrenatural.
en esta segunda fuente de poder. ¿Y cómo se expresa esa mentira? Puede ser doctrinal, como Pablo le dice a Timoteo, que hay doctrinas de demonios, pero también hay otra realidad que a lo mejor tú no te habías dado cuenta, y es a manera personal, tratando de engañar al creyente acerca de dónde tiene su identidad. Que no está en Cristo, sino es en base a lo que es Él, a lo que vale, a lo que hace, a lo que gana. Y esa es una gran mentira, y de esa manera, engaña también. Hay una realidad espiritual, hermanos, trabajando activamente contra la verdad de Cristo y su pueblo. Activamente trabajando para mantenerse con vista nublada y en desorientación espiritual. Y esto último que voy a decir, tal vez es algo de lo más importante en este mensaje. Está activamente trabajando para mantener nuestra alma satisfecha con este mundo. Esa es la estrategia del engaño y de la mentira, que tú no busques la verdadera fuente de satisfacción, que es Dios, sino que tu alma siga manteniéndose satisfecha en lo que este mundo tiene. Porque ese es el mayor daño que va a ocasionar a las personas, a la humanidad y al pueblo de Dios. Cuando nos mantiene de esta manera, hermanos, satisfechos con el mundo, desactiva nuestros sentidos de alerta para no reaccionar. Tú no crees necesario una urgencia y una búsqueda de tu cuidado de alma, porque dices, ya estoy en Cristo, estoy viviendo pues una vida normal, tengo oposición, tengo pruebas, tengo tentaciones, pero pues la promesa de Dios es que yo voy a caminar bien. En cambio ya vimos todas estas ideologías que se están permeando en la vida de la iglesia, en la vida de las iglesias en general. Pablo llama a Timoteo, cuidado Pablo, cuidado Timoteo, y es como si hubiera una desactivación de ese sentido del alma, como un adormecimiento. Algo que les pasa también a los pilotos o a las personas cuando viajan en una altura muy elevada y no está bien sellada la cabina, empiezan a perder oxígeno y empiezan a perder el sentido y la conciencia. Algo así está enfocado Satanás en hacer con las personas. Y en tercer lugar, la tercera fuente en este segundo punto son las pasiones y deseos de nuestra carne y nuestra mente. Hermanos, la carne en nosotros no es esa parte física nada más de nuestro propio cuerpo, ¿verdad? Sino es esa orientación existencial de concentrarnos en nosotros mismos y en nuestros deseos y pasiones caídas y opuestas al Señor. La carne es aquello que nos lleva a pensar, yo estoy en control. La carne es la que nos lleva a pensar esa falsa idea de autonomía, de que con nuestras decisiones y nuestras opiniones vamos a encontrar la felicidad y la plenitud. Eso es la carne. Por eso la carne es tan fuerte, porque está dentro de nosotros, llevándonos a algo que nosotros pensamos que va a ser placentero, bueno y satisfactorio, pero que al final no va a producir eso. Y es aquí, hermanos, donde quiero concluir en este segundo punto para pasar al tercero, donde debemos de entender cómo estas tres cosas, mundo, diablo y carne, interactúan entre ellas para lograr lo que en nuestras vidas estamos viendo como la autonomía y la oposición al Señor. El entorno natural, mundo, el entorno espiritual, Satanás, y el entorno interior, carne, están dañados y corrompidos. No hay escapatoria, hermanos, excepto por el poder del Evangelio que da vida nueva. No nacemos como personas neutrales, que de no ser por estas malévolas influencias del mundo y del diablo, entonces buscaríamos a Dios si no las tuviéramos. Eso no es lo que la Biblia nos enseña, hermanos. La Biblia nos revela algo más profundo del hombre, que desde la caída de Adán estamos completamente deshabilitados a desear a Dios, inclinados al mal.
No es lo que hacemos el problema. El problema es lo que deseamos que está en nuestro corazón el problema. Esa es la verdadera raíz. Te lo voy a poner de esta manera. Imagínate que estás siendo amenazado por dos personas que están apuntándote con un arma a menos de 1 metro. Son expertos, son francotiradores, tienen armas de alto calibre. Dos, una de este lado, la otra de este lado. No tienes para dónde correr. Y si quisieras correr y escaparte, lo cual la Biblia dice que no es posible, porque una de ellas es el mundo y la otra es Satanás. Si tú quisieras correr, hay un enemigo todavía dentro de tu corazón con una granada que la va a hacer explotar y no hay escapatoria. No hay salida. Y el apóstol Pablo dice, ahí estábamos también cada uno de nosotros, pero Dios nos dio vida en Cristo y nos rescató de esa masacre consumada. Cuando nosotros entendemos esta realidad, hermanos, entonces podemos entender también la realidad de nuestra redención. Que Cristo no vino a darnos una empujadita para buscarlo y encontrarle a Él. Cristo nos vino a rescatar como en un operativo de rescate donde hay un ejército rodeando tu vida y donde dentro de tu interior también tienes una amenaza de muerte. ¿Te fijas que no hay salida? No hay manera de poder enfrentar estas tres fuentes que alimentan la autonomía, a no ser que Cristo venga y alumbre nuestra vida y nos rescate por el medio del poder de la cruz. Y entonces podemos cantar como cantábamos hace un momento, en aquella cruz nos salvaste y nos volviste a ti y nos diste libertad. Cantábamos también hace un momento, ¿verdad? ¿Cuál libertad? Lo que yo quiero hacer, no una libertad de que tú estabas condenado y yo a la muerte. Y no nada más la natural, la eterna también. Y que el único ser autónomo que existe sobre todo este universo, que es Dios, en lugar de ejercer sus propias libertades y juzgarnos y eliminarnos, lo que hizo fue sacrificar su vida, humillarse a sí mismo, ceder sus derechos para poder salvar y redimir a una humanidad condenada. Ese tamaño es nuestro Redentor, hermanos. En tercer lugar, además de identificar el daño, además de identificar las fuentes, identifiquemos también los síntomas de la autonomía. Y en este último pasaje quiero yo llevarlos a Génesis capítulo 3, versículo 4 al 13. Porque uno puede pensar, ¿cuál pasaje sería mejor para ilustrar los síntomas que está pasando? Pues vamos al primero donde ocurrió el problema. Porque uno puede decir, bueno, pues es que todo el mundo tenemos problemas y todo el mundo estamos caídos. ¿Qué tan grave es este problema del mundo, de Satanás y de la carne, que a la familia más perfecta que sin pecado vivía en este mundo, que Dios creó, la autonomía le afectó al más profundo grado de mortandad en su alma? Es grave, ¿verdad? Tú y yo, en nuestras familias, en mi carácter, en nuestro carácter tenemos problemas y son suficientes para no estar haciendo la verdadera defensa y cuidado de la autonomía que no nos invada. Imagínate la primera familia que no tenía pecado. Satanás fue capaz de llegar a ese punto. Vamos a leer versículo 4 al versículo 3. Y la serpiente dijo a la mujer, después de que tuvieron un diálogo, la serpiente y la mujer acerca de lo que podía comer o no, la serpiente empieza con esto: ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido, que estaba con ella, ojo con eso, Adán estaba ahí. ¿Y qué hizo? Él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día.
Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Algo ya no andaba bien ahí, ¿verdad? Me escondo de Dios. Válgame. Como si Dios no pudiera ver todo, ¿verdad? Algo ya estaba mal ahí. Versículo 10 o 9. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Le preguntó Dios. ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? El hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? La serpiente me engañó y yo comí, respondió la mujer. Quiero que veas solamente 4 de innumerables síntomas que hay para poder detectar la autonomía, incluso en este mismo pasaje nada más, pero quiero mencionar solamente 4 de ellos y que ahora tú te propongas a revisar estos síntomas, a ver si están presentes en tu vida, con el propósito de tener ese cuidado y de poder tomar acción de acuerdo al poder del Evangelio para no darle lugar a esto. Primer síntoma es una visión incorrecta de la identidad de Dios. La serpiente, su primera estrategia, dijimos ahorita, es el engaño y es la mentira. Y con la primera familia, su estrategia fue cambiar la percepción de Eva y de Adán de quién es Dios. Y así como con ellos, también a nosotros y a todo ser humano, trata de hacernos pensar que el Señor es un policía que restringe y está en contra de nuestra felicidad y plenitud. Le dice cosas como estas, ¿verdad? ¿Sabes, Eva? Dios te está ocultando cosas. Tal vez no sea tan cercano y confiable como tú pensabas. Tal vez Dios no está viendo tu máximo potencial. Y yo quiero decirte que yo sí lo veo. El ataque letal en la mentira de la serpiente fue meter la desconfianza, repito, al carácter bondadoso y amoroso de nuestro Dios. Dios crea a estos seres, Adán y Eva, a su imagen y semejanza, y la serpiente, influida por Satanás, es capaz de hacerlos desconfiar y de dudar del carácter de Dios. Una visión incorrecta de la identidad de Dios. ¿Cómo piensas tú de Dios? Te quiero preguntar en esta mañana. ¿Qué sientes que Dios está haciendo en tu vida con las circunstancias que estás viviendo? ¿Crees que el Señor en alguna manera está limitando tu felicidad en alguna esfera de tu vida? ¿Piensas que el Señor te castiga y te juzga por causa de lo malo que haces? ¿O te sientes tentado a cuestionar el carácter bondadoso del Señor porque no has recibido lo que otros tienen o porque has perdido algo que antes tenías? Este es el primer síntoma, hermanos. Y mi propósito al poder exponer y hablar esto con ustedes es que podamos revisar todos si nuestra percepción es la correcta acerca de la identidad de Dios. O hay mentiras que están anidándose en nuestro corazón por las circunstancias que estamos viviendo. Segundo síntoma, una visión incorrecta de la identidad de ellos mismos como seres humanos. El ser humano no fue creado para vivir en autonomía, sino depender totalmente de Dios. No fue creado para gobernar el mundo sin la ayuda de Dios, sino fue creado para gobernar el mundo con la ayuda de Dios. Y fuimos creados para estar en comunión continua con nuestro Dios. No puede florecer la humanidad como debería de florecer la humanidad si no hay comunión con Dios. ¿Se fijan cómo conecta esto con lo que decía en los anuncios el pastor Abelardo acerca de los grupos de casa? ¿Quieres encontrar tu felicidad? ¿La estás buscando? Y te olvidas o me olvido o nos olvidamos muchas veces de que la verdadera plenitud está en la comunión con Dios y en la comunión con el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Satanás sabe muy bien que si confunde nuestra verdadera identidad, ¿qué creen que va a pasar? Nosotros vamos a tratar de buscarla en el plano natural, porque necesitamos identidad. Fuimos diseñados para saber que tenemos identidad.
Y empezaremos a definirnos por lo que hacemos en lugar de lo que Dios hizo en nosotros. ¿Que qué fue? Hacernos hombres y mujeres a la imagen de Él. Y hoy el mundo está plagado de eso, hermanos, buscando su propia identidad, pero en contra del diseño de Dios. ¿Y qué va a pasar? Que no la va a encontrar, aunque manifieste tenerla. Nuestra identidad no está en lo que alcanzamos o logramos, está en lo que recibimos por gracia. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer y les dijo que se multiplicaran, los bendijo Dios, dice Génesis capítulo 1. ¿Por qué los bendijo? No habían hecho nada todavía. No habían hecho nada Adán y Eva y Dios los bendijo. Lo que quiere decir que nuestra identidad proviene por lo que recibimos de Dios y no lo que logramos nosotros en este mundo. Nuestra identidad no está en lo que creamos, sino lo que Dios creó. Y una cosa más en este síntoma es que no somos libres de algo nada más. Cuando decimos que tenemos libertad, no es nada más que tú digas, soy libre de esto o de aquello. No, somos libres para algo también, lo cual implica propósito. Tú no puedes decir que eres libre si no tienes un propósito claro y eterno en tu vida. Esta pregunta la responde muy bien el teólogo Agustín de Hipona cuando dice, nos hiciste para ti mismo, Señor, y nuestro corazón estará inquieto e insatisfecho hasta que encuentre su descanso en ti. No sabrás quién eres y cuál es tu identidad. Tal vez tú nos estás visitando por primera vez o tienes poco viniendo a la iglesia. Quiero decirte esto, tú no vas a saber quién eres y cuál es tu identidad hasta que estés de nuevo en dependencia y en comunión con el Dios que te creó y el que ha enviado a su Hijo para redimirte y rescatarte de esta masacre casi consumada en este mundo. Tercer síntoma, perdónenme que no pregunté en el segundo síntoma algo muy importante, quiero regresarme. Hazte estas preguntas. ¿Estás tratando de alcanzar algún grado de felicidad o propósito en algo que no es Dios? ¿Hay algo en tu vida que le pides a Dios nunca te quite porque si lo hace te derrumbarías? ¿Estás luchando en lograr algo en tu vida que piensas que te dará tu plenitud sacrificando tu relación con Dios o tu llamado con Dios? Probablemente hay un síntoma de una identidad incorrecta de quién eres. Tercer síntoma, una visión incorrecta del orden y de los valores establecidos por Dios. Cuando Dios le dice a Adán y Eva, ustedes pueden comer de todos los árboles, nomás déjenme este árbol, ese árbol es mío, ese árbol está reservado, se llama el árbol del conocimiento del bien y el mal, de ese no pueden comer, ¿ok? Todo lo demás está libre. Es como cuando tú le dices tal vez a tu hijo, ¿verdad? De la cocina, puedes agarrar de la alacena, del refrigerador, puedes agarrar de aquí de la barra, pero de aquí abajo, de abajo del zinc, donde están todas las cosas para limpiar, de ese no vayas a agarrar. ¿Te imaginas a tu hijo diciendo, ¿por qué me restringe mi papá de esa manera? ¿Por qué no me deja agarrar del cloro que está ahí abajo? Hay una razón. No la quieres descubrir tomándolo de ahí directamente. ¿Te imaginas un juego de fútbol americano sin reglas? Ahorita que viene el Super Bowl la próxima semana, los que conocen de ese deporte, tal vez no la mayoría, pero ¿te imaginas un juego de fútbol americano sin reglas en donde cada equipo en cada ofensiva dijera cuántas oportunidades va a tener? Sería un juego interminable, sería un caos, sería una catástrofe, un desorden. ¿Te imaginas, por ejemplo, una grabación de una película sin un escritor de guión y que cada personaje definiera sus propios diálogos? Bueno, no existe tal cosa. Cuando tú ves una película en el cine, eso no existió. Existió un escritor de guión. Pudo haber habido opiniones, pero los demás no definen el guión, sino el que está definido para ese rol, que es el escritor. ¿Te puedes imaginar entonces por qué el árbol del conocimiento del bien y el mal se llamaba así? Porque solo Dios es el autor único y real del orden de la creación y solo Él define lo que está bien y lo que está mal. Y al comer de él, Adán y Eva,
lo que le dijeron a Dios es, Dios, nosotros no queremos que tú definas lo que está bien o lo que está mal, nosotros lo definimos. Y entonces al hacerlo, viene el caos, viene la muerte, porque Dios es el que define lo que Él mismo ha creado y Él es el que ordena lo que Él mismo ha instituido. Dios es ese autor, hermanos. El filósofo Matthew Crawford toma la música como ejemplo y dice, la música es un gran ejemplo de orden y sumisión para crear armonía y belleza. Si tú no te sometes al orden externo y a la estructura de escalas, de notas, de compases, sin ellas, a través de la práctica, uno no puede tocar música de manera significativa. En la música la libertad no se encuentra en abolir las reglas. El poder de expresión del músico se basa en la obediencia previa. A veces decimos, yo quiero, déjenme ser, yo quiero hacer, pero hay un orden establecido por Dios. No lo estableció el hombre, lo estableció Dios. Y cuando nosotros tergiversamos ese orden, entonces vendrán consecuencias, aunque nosotros no las estuviéramos buscando. ¿Alguno de nosotros alguna vez ha jugado Legos? Ese juguete Lego, ¿verdad? Tenemos los Legos, que son juguetes donde tú puedes construir cualquier cantidad de cosas hermosas, edificios, personajes, pero ese juego tiene un sistema lógico de orden. Tú tienes que adaptar las piezas, tú no las puedes acomodar donde tú quieres, tú no las puedes modificar, esas piezas traen un orden en sí mismo. Y los maestros, constructores de este juego, en lugar de decir, me paso por alto las reglas, porque soy libre, somos libres, somos muy creativos, ellos se tienen que sujetar considerando las restricciones del sistema de juego. Sabes que los Legos se parecen mucho a nuestra vida, porque el Señor nos dio esa capacidad de crear cosas, pero no está fuera del orden que Dios estableció. En base a esto, hermanos, la cuarta y última, para poder concluir, es una visión incorrecta de la institución básica de la humanidad, el matrimonio. Lo primero que pasó que cuando comieron de este fruto, abrieron sus ojos, pero simplemente para ver la culpa y la vergüenza y la desnudez que tenían. No era la libertad, no era la plenitud. Y no solamente eso, hermanos, sino también para enfrentar que la armonía se había roto y entonces viene el caos y viene el ataque y viene el echar culpas a los demás. Lo que parecía el descubrimiento de la autonomía resultó en el inicio de una vida de esclavitud. La relación plena y gozosa con Dios y con otros ahora producía vergüenza y temor. Y la relación con la pareja ahora era compleja y amenazante. Hermanos, el pecado de Adán y Eva no solamente fue desobedecer el mandamiento de Dios, sino también, particularmente de Adán, descuidar su responsabilidad como cabeza de su matrimonio y de su familia y de toda la creación. Y debido a este pecado, hermanos, nosotros como hombres, quiero decir esto específicamente para los hombres que están aquí, Dios sigue preguntando lo mismo que Adán en el versículo 9 y 10. ¿Dónde estás? No es que Dios no supiera, Dios sabía dónde estaba Adán, pero Dios le estaba preguntando a Adán, ¿dónde estás en la posición y en la orientación de tu vida? ¿Qué pasó contigo, Adán? ¿Por qué no estabas ahí para defender? ¿Por qué no estabas ahí para hacer algo en relación al error, al fallo de tu esposa? Porque eso sí, muchas veces como hombres, hermanos, tenemos que reconocer que hay una actitud de cobardía y de indiferencia y de culpabilidad. Nuestra esposa se puede equivocar, nuestros hijos se pueden equivocar y nosotros no podemos quedarnos con los brazos cruzados diciendo, pues fue su culpa. No podemos hacer eso. Dios no nos creó para hacer eso. Y por eso, al preguntar estas cosas, Dios a Adán es el primero que aborda y le dice a Adán, ¿comiste de lo que te dije que no debías de comer? Y Adán, en lugar de decir, ¿sabes qué? Sí, discúlpame, perdóname, fallé. No sé qué estaba pensando. Satanás es muy poderoso, esa serpiente habla muy bien. Yo no me quería meter con problemas con mi esposa. En lugar de eso, Adán dijo, la mujer que tú me diste,
Y ahí empieza esta propensión de nuestro corazón a querer encontrar la culpabilidad en otros, incluyendo culpar a Dios. Porque Adán no solamente estaba culpando a Eva, estaba culpando a Dios. Dios, pues tú la creaste, tú la sacaste de mi lado, fue tu idea, no la mía, tú y yo estábamos bien antes, pues igual nomás dale borrón ahí. Nos puede dar risa, ¿verdad? Y lo estoy tratando de hacer un poco así, pero hay una realidad en esto. ¿Dónde estás, hombre? ¿Dónde estás, esposo? ¿Dónde estás, padre? Porque si tú pensabas que al decir matrimonio iba yo a estar abordando a esposo y esposa, tal vez pude haberlo hecho de esa manera, pero quiero abordar a los hombres a que despertemos a esta realidad. Si tú estás aquí como esposa o como hijo, sabes de lo que estoy hablando. Y solamente Dios en el poder de su evangelio puede haber una masculinidad verdadera y una paternidad verdadera, y no en nuestras ideologías. Quiero concluir con esto y pedirle al equipo de alabanza que vaya pasando. Quiero decirte lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por medio de esa muerte de la cruz, hermanos, es que el Señor, el Padre, le dio toda autoridad al Hijo, a Cristo, para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es el Señor y no nosotros, que Él es el autónomo y no nosotros. Mientras Adán decidió darle la espalda al Padre en el jardín, Jesús se volvió al Padre en obediencia en el jardín de Getsemaní antes de ser crucificado. Mientras Adán sufrió vergüenza por causa de su pecado, Jesús cargó nuestra vergüenza por causa de nuestro pecado. Mientras Adán se puso a sí mismo en el lugar de Dios, Jesús, siendo Dios, se puso en el lugar del hombre a favor de nosotros. Y mientras Adán murió como pecador y trajo muerte a la humanidad, Jesús murió por los pecadores para traer vida a la humanidad. Este, hermanos, es nuestro Rey, nuestro Salvador y nuestro Redentor. ¿Por qué no inclinas tu rostro?